I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Y bien, en este espacio nosotros seguimos con nuestro tema, lo titulamos Femicidio y Violencia, y los invitados para abordar este tema que es realmente, diría yo, pesado porque nos agobia, pero que no hay que retroceder ante estos temas tampoco. Los invitados son la doctora María Inés Díez, defensora general de la provincia, y el doctor Ricardo León de la Fuente, que desde el Hospital Papa Francisco de Villa Solidaridad tiene, como decía la semana pasada, un registro de lo que ocurre con el sufrimiento en el cuerpo, que es absolutamente esa marca difícil de negar, en donde ya interviene la medicina en última instancia, tanto como la justicia, cuando se trata de defender a una mujer que ya no está, como el caso de aquellas que no fueron, el cuerpo no apareció, o aquellos niños que también no pueden pedir por una defensa, dependen de un adulto para ser defendidos. Es realmente complicado en un país como el nuestro, que a simple vista aparece con esta crisis moral tan grande, tan profunda, tener que tratar las situaciones de delito, de sufrimiento que hoy agobian a las personas en este país, en otros, ¿no? Pero creo que a partir de esta situación, que también es de público conocimiento, que ni siquiera los gobiernos se detienen ante las normas y van más allá de lo que corresponde, en este contexto también hay que analizar los delitos que ocurren, porque si los mecanismos de control fracasaron en los líderes, entonces también queda como abierta la compuerta y uno dice, ¿qué le queda para aquel que no recibió ninguna educación? Si los que son doctores son capaces de robar al ciudadano, ¿qué le queda para aquel que no tuvo realmente ningún tipo de freno porque no accedió en su familia a ningún tipo de modelo ni de ideal? Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con nuestros invitados. El aire es nuestro. El aire es nuestro. Bueno, aquí sí con nuestros invitados. ¿Cómo le va, doctora, que no se fue nunca a su casa? Y el doctor Ricardo León de la Fuente, que tampoco, y no le convidamos ni un café esta vez, ¿eh? No, agüita. Bien, decíamos, siempre las conversaciones más interesantes aparecen a veces en los intervalos, ¿no? Fuera de cámara. Que en el hospital a donde usted trabaja, doctor, lo impresiona la maternidad adolescente, entre otras de las cuestiones que son un flagelo, porque después es un niño que obviamente llega en manos de una madre que no sabe que lo está haciendo, diría yo. No es lo mismo tener un niño que alojarlo y esperarlo con un nombre, con un destino, con una historia familiar, que de alguna manera uno antes, en la época de Freud, hace más de 100 años, se trabajaba con la familia nuclear. Entonces se hablaba de la historia de familia,
que el padre lo quería, que la madre, esto ha cambiado absolutamente. ¿Cómo se presenta la maternidad en el hospital? Sí, es realmente dramático de ver madres que si uno le pregunta sobre lo que están haciendo, lo que están viviendo, es muy difícil de que respondan de una manera coherente y adecuada a esa situación. Al contexto me refiero de lo que está pasando o lo que le va a pasar a ella como futura mamá. Es muy importante en esto y en todo lo que tiene que ver con la violencia y demás, la educación. Quiero hacer un foco en eso para no ser solo hincapié en lo que es el producto final de esto, sino que creo que la manera de trabajar en prevención y lo que hacen la mayoría de los países un poco más desarrollados, aunque es muy difícil cortar esto, es trabajar en la educación a todo nivel. Desde lo que uno hace, de lo que hace el educador en su lugar, y también un poco de lo que decías al iniciar el programa, predicar también con los ejemplos, ¿no? Vos mencionaste algunos, pero es tal cual eso, que a veces se dice que el ruido de lo que hacemos no deja escuchar lo que decimos. Si uno predica que hay que respetar y cuidar, volver a los valores iniciales, pero de repente uno se manifiesta o hace o actúa de otra manera, es muy difícil que eso en alguien que está en desarrollo o viendo a esa persona tome ese ejemplo que le están dando. Y en nuestro medio o en el área donde me toca actuar, también un poco de lo que hablábamos en el programa pasado, se está tratando de trabajar a través de los agentes sanitarios, tratar de ir a cada núcleo que carece de muchos elementos, de ir y por lo menos tener un contacto que muchas veces puede ser incluso hasta semanal, depende de la urgencia social que tenga esa familia o ese núcleo. Y tratar de pregonar por buenas prácticas, aunque muchas veces es difícil desde el punto de vista social, ya que hay estudios sobre esto, lo que es violencia y cuidados de la familia, en el que se vio que la manera mejor de prevenir esto es cuando en el núcleo hay ambientes separados. Y uno en esa zona de la ciudad ve por lo menos todas las viviendas y terminan siendo de 1 o 2 ambientes donde viven más de 10 personas y termina durmiendo la sobrina con el novio de la madre, todos o sea, no durmiendo juntos, pero sí en el mismo ambiente. Y que si a eso le sumamos alcohol, droga y demás, se genera un caldo de cultivo, digamos, bastante malo para toda esta temática que estamos hablando. Entonces yo creo que son muchas las aristas que uno debe trabajar, cada uno desde su lugar, pero lo importante es llegar al comienzo para no ver todos estos resultados que son realmente dramáticos, tanto desde el punto de vista médico como ya desde el punto de vista legal, al final de lo que ocurrió. Y si uno pudiera fortalecer una base, sería sí o sí la educación, a todo nivel, sobre todo en estos lugares donde la pobreza no lo deja acceder a cosas básicas, ¿no? Yo creo también, además de la educación, que comparto totalmente con Ricardo, que es fundamental, yo creo que en este momento la justicia tiene, en la situación actual de la República Argentina, un objetivo muy importante, que es poner las cosas en orden. En realidad es muy difícil, como me decía una maestra que les comentaba yo de la escuela de Cobos, que me merecía muchísimo respeto, y la directora de la escuela, ¿cómo quiere que el niño no sea violento si los que manejan y dirigen y lo que se ve permanentemente son imágenes de violencia? Entonces cada cual desde su lugar tiene que asumir una responsabilidad sobre los hechos, ¿sí? El padre de familia que llega y que por distintas circunstancias explota, el docente que es demasiado permisivo y vuelve a su casa y se desresponsabiliza en esa gestión donde antes la docente era prácticamente
la sustituta de la madre y se hacía cargo del niño. Y la justicia no puede dejar de poner en orden y de alguna manera el bien tiene un bien, hay un orden, hay mandatos, hay leyes. No vivimos en un país que en realidad no tenga normas, están explicitadas en la Constitución. ¿Por qué habríamos de circular en medio de la anomia, que es una de las causas de la pobreza? Porque cuando Ricardo hace la descripción del lugar, yo lo entiendo perfectamente, lo he visto en la zona más rica, que es el Valle de Sianca, que tienen de todo: agua, granos, ganado, azúcar, caña de azúcar, pero de todo. Viven hacinados. ¿Qué pasó con la distribución equitativa de la riqueza? Lo que pasó es que hay corrupción. Y de eso somos responsables todos, porque definitivamente si uno deja pasar y la justicia no interviene cuando tiene que intervenir, como Marínez acaba de insistir, o sea, yo defiendo cuando algo es defendible dentro de un marco que me dice que la ley funciona como tiene que ser y está presente donde tiene que estar. Y creo que la cita y la invitación es para todos, ¿no es cierto? Porque Sudamérica sigue siendo un continente maravilloso. Tiene todo: minería, aguas buenas, riquezas, buen clima, etc. Entonces hay algo que no marcha a otro nivel, porque el hacinamiento ese de solidaridad, donde hay consumo de droga, donde la madre, el hijo, etc., difícilmente el hospital vaya a poder generar una inclusión legítima desde el sistema de salud y nada más. Tal vez haya que invitar a nuestros gobernantes, a los padres de familia, a la iglesia, que tienen mucho que hacer, y empezar en un pacto nuevo con estos temas en donde uno a veces se queda en silencio. ¿Y cuántas que no denuncian? Yo tengo casos en Güemes de adolescentes que fueron abusadas, enterradas, violadas, que jamás llegó la denuncia, por miedo. Entonces estos temas también deben ser tratados y generar un espacio de conversación y no de complicidad en donde uno llega a... Tengo un comentario hablando justamente de la denuncia. Nosotros tenemos las defensorías de víctimas de violencia familiar y de género, tenemos un alto porcentaje de consulta. La gente primero quiere saber, ¿qué hago una vez que denuncio? ¿Cómo sigue esto? Claro. ¿A dónde voy a parar? Sí, por eso... ¿Quién me va a dar de comer a mis hijos? Exactamente. Primero van, algunos primero ni saben que son víctimas de violencia, pero los que saben que son víctimas de violencia van y dicen, ajá, Regi, yo hago la denuncia. ¿Y de ahí? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigo? ¿Quién ¿Cuánto es el que...? tiempo van a demorar en excluirlo? Claro. ¿Cuándo va a volver? ¿Qué voy a hacer el día que vaya a retirar la ropa? No, pero que yo vivo en la casa de mi suegra. ¿Cómo lo va a excluir él si yo vivo ahí? Sí. Después mi suegra no me va a dejar entrar. Entonces, tenemos un altísimo porcentaje de casos de consulta, donde la gente empieza a viabilizar que está en esa situación de violencia, pero primero tiene que pensar en sí misma. Está bien, hacemos la denuncia, muy bien, y después ¿Qué es lo menos las peor? personas también tienen que armar su nueva vida y su nuevo esquema para el después. Así es. Por eso creo que es muy importante que todos los organismos trabajemos coordinadamente con otros, porque desde la justicia le podemos dar un asesoramiento, pero decirle, bueno, vaya a tal lado, a ver qué hace, a dónde va a seguir. Nosotros podemos buscarle dónde va a pasar las primeras noches, pero bueno, las primeras noches van a ser las primeras, y después dónde sigo, quién le va a dar alimentos para esos hijos. También es que nos llama poderosamente la atención la cantidad de casos de personas que vienen a hacer las consultas para levantar la denuncia formulada. Se quiere decir que formularon la denuncia y después no le encontraron un cauce a su vida, cómo seguir ahí, o se les complicó de tal manera, con lo cual esto es una problemática social amplísima que tiene aristas por todos lados. Porque de los porcentajes que nosotros tenemos de atención,
tenemos casi 50 y 50, 50 de asesoramiento y 50 que ya hay expedientes judiciales en los cuales continuamos y ejercitamos la defensa de esa persona. Ahora, de ese porcentaje con expedientes judiciales, es muy alto el porcentaje de mujeres que quieren venir a levantar la denuncia y que todo termine acá y que no pase nada más y que aquí termine todo. Entonces, esto, hay todo un trasfondo tan grande que creo que es como tan difícil abarcarlo en su integridad y en todas las aristas, que bueno, uno tiene que empezar a decir, vamos como segmentando y viendo cómo trabajamos, aunque más no sea en ese segmento. Muchas de las veces que yo he visto que levantan la denuncia, habiendo abuso por parte del padrastro sobre las hijas, es porque él es el que paga y trae la comida. Entonces es una opción entre ¿qué hacemos? ¿Sobrevivo y me banco la criminalidad y porque a veces terminan muertas? ¿Sobrevivo? ¿Como? ¿O denuncio y me quedo en la nada? No sé cómo sigo. Entonces para eso creo que es muy linda la encrucijada, hay que ponerla ahí. Para eso están los estados también. O sea, hay que generar, creo yo, en estas situaciones, el cómo sigo, así como en un momento dado conversando cómo reinsertar los presos que de pronto salen de la cárcel, hay que reinsertar los que salen víctimas de estas situaciones, que en su gran mayoría, la gente con la que yo trabajé desde mi ciencia, desde la psicología, no tenía ningún tipo de impedimento en no saber qué es lo que realmente querían. Querían liberarse de estas situaciones, pero no sabían cómo seguir viviendo, porque no estaban dadas las condiciones para producir. Muchas veces son adolescentes, son chicas de 14, 15, 13 años que están enjauladas en una realidad familiar en donde también, he visto yo, se genera no la trata de personas, se genera la entrega de personas. En el Valle de Sianca aparecieron redes que terminaron en París y eran consumidas con esa palabra, después de una entrega de personas en donde las madres directamente permitían que esto sea posible, lideradas, la red esta de trata de personas, por un travesti y por otra gente más, descubierta no por el gobierno argentino, sino por la policía francesa, por ejercer la prostitución con SIDA, porque además eran obligadas a ejercer la prostitución con SIDA. Y el gobierno francés prohíbe ejercer la prostitución y les da un subsidio, y recibían el subsidio y seguían ejerciendo la prostitución. Todo esto en una red de coerción. Entonces, no es cualquier destino para la gente que está de alguna manera afectada por esta pobreza estructural, el de perder sus hijos y el de terminar en estas situaciones. Entonces, esto que vos decís, yo lo he vivido de cerca y los entiendo, porque era como o soportamos esto o quedamos fuera, y en una de esas terminamos en una red de trata en un lugar que no sabemos cuál es, porque no tienen que comer o porque tienen que pedir. Pero bueno, hay que volver a anudar este país, y yo creo que el desafío es ese, ¿no es cierto? O sea, a mí verdaderamente me parece que es momento de trabajar, diagnosticar y trabajar, no tanto quejarse ante quién. Tenemos los medios, los recursos, es cuestión de utilizar y que los funcionarios trabajen, y si no trabajan habrá que decirles, bueno, ¿qué hicieron? ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Sí, creo que un poco tratamos ejes fundamentales en esto, si bien las aristas o las derivaciones del tema pueden ser infinitas, pero creo que con justicia, con educación y con un correcto diagnóstico de la situación se pueden llegar a grandes cosas. Confío como vos en la zona, en el país, en el continente, de que tenemos grandes oportunidades y desafíos hacia adelante, y que basándonos en estos elementos y teniendo la voluntad de llevarlos adelante, uno puede salir. Creo que estos problemas no son de ahora, sino que tienen sus orígenes hasta antropológicos, no sé si lo discutíamos fuera de cámara,
de ejemplos de hace muchos años. Entonces, focalizándonos en el problema y buscando la mejor manera de llevarlo adelante, tengo la firme convicción de que se puede salir. Doctora. Bueno, creo que sin duda alguna es altamente positivo tener un mensaje esperanzador, aun cuando lo que nosotros hablemos sean situaciones de crisis. Claro. Porque estamos individualizando situaciones de crisis. Creo que de todas maneras, si nosotros nos ponemos a buscar e individualizar, el doctor te puede pasar a vos, a mí, encontrás situaciones que son dignas de resaltarlas, aún en medio de estas crisis, ¿no es cierto? Actitudes altamente positivas. Totalmente. Creo que tenemos que trabajar pensando en eso y que tenemos que todavía tener la esperanza y la expectativa de que se puede salir y que se puede trabajar por la no violencia, por las no adicciones. Difícil, claro, dificilísimo, nadie dijo que fuera fácil, sí. Pero esto no quita de que, porque la escala de la dificultad hace mucho, uno vaya a dejar de hacerlo. Creo que lo importante es que cada uno le ponga la posibilidad que, además de solucionar, nosotros en el caso de la justicia, además de solucionar el caso concreto, le puedas dar una luz a la persona hacia dónde encaminarse, qué hacer, por lo menos que sepa que va a tener alguien a quien recurrir siempre, pero cómo comportarse después. Nosotros, más allá de que no tenemos la posibilidad de usar concretamente, como te decía recién, los métodos alternativos de resolución de conflictos, se utiliza mucho el diálogo, se utiliza mucho, a ver, cuénteme cuál es el nacimiento de la violencia, y muchas veces, a ver, sin ir más lejos, tenía un caso de esto que lo habían excluido al marido, pero que el lote que vivían adelante era la suegra y atrás esta persona, y esto se repite un montón, no será la suegra, pero es la hermana del marido o de la pareja, y decir, ¿cómo hago para vivir? Porque me corta la luz, me corta el agua, y decir, a ver, usted no se anima a ir, háblela, dígale, piense tal cosa, intentemos un diálogo, la traigamos, y en algunos casos uno ve que la cosa comienza a caminar y comienza a modificarse en forma positiva, y la gente como que le cambia la cara, le cambia la actitud, y creo que es a eso, así sea, esos pequeñísimos logros, esos granitos de arena en los que uno tiene que apostar positivamente, y toda la posibilidad de que el trabajo tenga un fruto, no solamente salir de la crisis, sino de obtener algo mejor a futuro. Yo también creo mucho en esto, pero pensaba que en realidad la urgencia más grande es cuando uno permanece durante mucho tiempo en situaciones que son malas, cree que eso es normal. Ah, sí, claro. Entonces, eso es lo que a mí me asusta. Que sea normal el consumo desmedido, los chicos se divierten solo si tienen una previa. No es normal, chicos, la verdad es que el cuerpo, el hígado, acá está el doctor, el corazón no tiene el mismo funcionamiento, no es normal, uno se puede divertir de otra manera, sin consumir. El efecto de la droga deja una marca irreversible en el cuerpo, entonces hay otras alternativas. No es normal pegarle a la mujer hasta matarla, se puede, un método alternativo, existe el diálogo. Lo que quiero decirles es que no hay que retroceder con lo que uno podría decir así, a grandes rasgos en estos minutos que nos quedan, la calidad de vida. Se puede vivir mejor, tenemos los recursos para vivir mejor. En todo caso, más que concluir, a mí me encantaría en este programa abrir una pregunta, que cada uno busque la vuelta y vea cómo vivir mejor y qué se puede hacer para lograrlo, porque no venimos a cerrar un caso definitivamente en donde la cosa no funciona, todo lo contrario. La propuesta, la invitación es abrir una pregunta. ¿Qué hicimos para vivir mal y cómo podemos hacer para salir de esta? ¿Cómo hacemos para vivir mejor? Seguro que ustedes, chicos, que son inteligentes, y las universidades que los alojan, van a generar también un mundo mejor. Los grandes, que estamos acá, grandes para arriba, grandes para abajo, ya somos testigos y estaremos dándoles la mano. Hasta la semana que viene. You gotta go and get angry at all of my honesty.
try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee.